La idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer ha configurado en el imaginario colectivo que las relaciones entre mujeres son siempre complejas, complicadas, violentas e incluso imposibles. Sin embargo, la apuesta de la mayoría de los feminismos es justamente que para derribar el sistema patriarcal y transformar las realidades presentes y futuras es necesario la suma y la participación de todas las mujeres, es decir, la práctica de la sororidad no ya únicamente como una expresión de fraternidad, sino y sobre todo como práctica política. Este es quizá el mayor reto de los feminismos y probablemente su mayor logro. Pero, ¿es posible la unidad en medio de la diversidad? Hoy, en Disentires, sororidad, cuidado mutuo y espacios no mixtos. Comenzamos. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Disentires y en esta ocasión tenemos el privilegio, la fortuna de contar con la presencia de Joana Michelle Ramón Favela. Ella es egresada de la Facultad de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México y está enfocada en temas sobre todo de feminismo, movimientos sociales, filosofía mexicana y filosofía latinoamericana. Y está hoy aquí para hablar un poco sobre sororidad, cuidado mutuo y espacios no mixtos. Mitch, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Ian, gracias por el espacio y pues por contemplar. Bueno, quisiera que comenzáramos, que tú nos contaras un poco en la diversidad que es hablar de feminismos, ¿no? En todas estas visiones, en todas estas perspectivas, ¿dónde es que tú te localizas? ¿Dónde es que tú, digamos, te plantas, te posicionas para hacer tus reflexiones? Digamos, ¿cuáles son las teorías o las corrientes que a ti te han configurado un poco en esta gran diversidad que son los feminismos? Claro, híjole. Pues hablar un poco de esto es hablar de toda mi experiencia a lo largo de los pocos años que he ido aprendiendo. Es decir, es hablar directamente de todo lo que he vivido, de todo lo que he sentido, de todo lo que he aprendido, escuchado, leído, visto, ¿no? Y creo que como muchas de nosotras, he ido recorriendo un camino, pues quizá común, y qué bueno que es común porque lo he podido compartir junto a grandes compañeras hermosas en todos los sentidos. Entonces yo creo que he ido modificando, cambiando ciertas ideas, ¿no? Hace tiempo podría haberte dicho, no, pues creo que el feminismo interseccional es el que más me identifica. Y ahora no es que no me identifique, sino que creo que he podido ampliar la perspectiva hasta ahora y creo que espero en un futuro seguir aprendiendo y seguir ampliando más la perspectiva. Ahora puedo decirte que estoy en un camino en el que el feminismo radical me parece sumamente acertado, porque contrario a lo que muchas lecturas pudieran señalar, la lectura que he podido encaminar del feminismo radical me muestra un panorama muy amplio en el que ninguno de los feminismos sobra, ninguno. Al contrario, sino que todos se complementan, todos se apoyan unos a otros, nos van guiando al siguiente paso, al siguiente paso, al siguiente paso, y sobre todo al aprendizaje y a la sororidad, ¿no? El acompañarnos unas a otras en este camino, ¿no? Yo puedo decirte ahora, sí, soy radical, pero si tú me dices, oye, ¿qué onda con el feminismo interseccional o con el feminismo liberal? Yo no voy a decirte, no, eso no existe para mí, porque lo viví, porque estuve allí, y creo que a veces aún, como todo proceso, hay cosas en las que aún estoy aprendiendo y digo, aún me identifico con esta otra parte. Ok. Sí, es bien interesante que, digamos, las diferentes entrevistas que he podido ahora realizar, mucho tiene que ver con la experiencia de vida, mucho tiene que ver con que el feminismo no es un posicionamiento absoluto, sino es un aprendizaje, una construcción constante, un dejar algunas cosas, retomar algunas otras tantas, reconsiderar otras visiones. Y también, o sea, en ese mismo sentido, la diversidad que hay para posicionarse, que bueno, lo vamos a platicar un ratito. Uno de las dificultades, digamos, o retos, pienso yo, que tienen estos feminismos es eso, ¿no? La unidad en medio de esa gran diversidad de expresiones, de reflexiones, de vivencias,
pero creo que hacia allá es donde se pretende ir avanzando. Bueno, no sé, creo que más o menos ahora, acercándome un poco, es hacia donde se va encaminando, ¿no? Estas diferentes luchas feministas hacia esa unidad. Exactamente. Muy bien. Entrando un poco en el tema que nos ocupa, hay frases, hay dichos como populares, comunes, pero que van configurando cierta visión cultural. En la introducción yo mencionaba esta, ¿no? De que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. O entre mujeres podemos despedazarnos, algo así es, pero no nos haremos daño, ¿no? O una mujer no se viste para los hombres, se viste para otra mujer, pensándolo, todas estas expresiones, y hay muchísimas más, en que las relaciones entre mujeres son siempre, pues, como de competencia, ¿no? Sí, incluso, exacto, ¿no? Entonces, esa visión se nos ha formado, ¿no? Y creo que muchas mujeres sí la han asumido también, no sé cómo piensas tú, pero ¿cómo empezamos a transformar esa visión? Primero, si es una visión común, si tú lo has visto también, como mujer lo has vivido así, y después, ¿cómo podríamos ir modificando esa visión de que la otra no es enemiga, sino compañera? Sí, lo he visto, lo he vivido. En algún momento también caí en ello hace muchos años y afortunadamente he ido aprendiendo y he ido modificando esas actitudes, ¿no? Porque todas y todos crecimos en el mismo mundo, ¿no? Aunque dicen que cada cabeza es un mundo, la verdad es que materialmente estamos en el mismo planeta Tierra, todas y todos, y crecemos con una cierta cultura, una ideología, etcétera, y sabemos que esa es una cultura y una ideología patriarcal en la que hemos crecido todas y todos, y hemos sido socializados y socializadas para ciertos fines o con ciertos medios, ¿no? Hombres, por ejemplo, han sido socializados de una manera, en el privilegio, etcétera, y las mujeres hemos sido socializadas también desde una otra perspectiva, que es la perspectiva de la violencia, ¿no? Es decir, desde el momento en el que nacemos, nuestro cuerpo, el cuerpo con el que nacemos, lleva un sellito que te dice, pues te vas a tener que ver más bonita, ¿no? Pues vas a tener que ser más buena onda, pues vas a tener que ser más aplicada, más calladita, porque calladita te es más bonita, ¿no? Pues vas a tener que ser más recatada, vas a tener que ser más amable, vas a tener que ser más sonriente, vas a tener que ser esto, 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 esto. Y justamente en muchas ocasiones eso ha llevado a que nos comportemos de ciertas maneras con nosotras mismas y con otras mujeres, ¿no? Exigirnos más como mujeres y eso nos lleva a dañarnos físicamente, emocionalmente, intelectualmente y también a dañar a otras mujeres, ¿no? Pero también lleva a que en nuestro entorno eso se conciba como normal y escuchemos este tipo de comentarios, como bien señalas, de las mujeres podrán odiarse, pero nunca se van a destrozar, una cosa así, lo escucha apenas el lunes, y no, hombre, es así. Pero también es eso de, ay, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Y alguna vez en el patio de la facultad, justamente platicando con amigas y amigos nuestros, pues alguien decía, ay, es que entre las mujeres, o sea, se la pasan criticándose y diciendo, y pelean, y compiten, y esto. Y le dije, sí, tal vez sí lo hemos hecho, pero ¿te has preguntado alguna vez qué nos llevó a hacerlo? Es que ponía, en aquel momento el compañero ponía un ejemplo de, ay, es que en el trabajo se hablan de que tal mujer por zorra consiguió tal puesto. Le digo, están compitiendo entre ellas, ¿sabes por qué? Porque hay un puesto para una mujer en una empresa de 200 hombres. Y ese puesto de esa única mujer tiene un salario de la mitad, ¿no? ¿Sabes? Sí, estamos compitiendo, pero ¿sabes las condiciones que nos han llevado a competir históricamente? ¿No? Creo que tenemos que ir un poco más atrás. Sí, lo hemos vivido, lo hemos visto y lo hemos hecho, pero que tenemos que cuestionarnos el por qué lo hemos hecho y si vale la pena hacerlo. Y al final del día, ¿qué nos ha dejado eso? Sino daño emocional, físico y de todas las formas. Y creo que la respuesta ante ello es como se espera, pues el amor y la sororidad. Entender que
como bien decíamos, no somos enemigas, no somos rivales, sino somos compañeras, estamos para apoyarnos. Si yo sé que en esa empresa de 200 hombres solo hay un puesto para una mujer, voy a luchar para que seamos dos. No somos competencia, porque si yo ayudo a una, me ayudo a mí. Si yo trabajo y al ayudarme a mí, al ayudarle a ella, ayudo a las que vienen detrás. Y hago una diferencia real para que ninguna otra mujer tenga que pasar por los comentarios por los que yo pasé, por los que mi compañera pasó, por las sensaciones, las emociones y los sentires por los que pasamos al estar en esa situación. Porque sí, o sea, en el momento dices, esa tal por cual, hizo esto. ¿Por qué lo hizo? Te das cuenta que ha tenido que volverse tremenda para poder defender lo que le ha sido quitado históricamente. ¿Qué pasaría si lucháramos juntas por eso que históricamente nos ha sido quitado? A través de la sororidad, el amor, el compañerismo, la empatía. Yo creo que ese es el camino pero además del camino de la sororidad, no es sororidad por, ay, sí, todas somos amigas, porque también hay mujeres que son sumamente patriarcales y que caen en esto de buscar la aprobación masculina por el beneficio y el privilegio que se puede generar, sino ir más allá, no ser sorora solo porque sí, porque, ay, te voy a pasar todo lo que hagas solo porque eres mujer, sino porque estamos yendo más allá, estamos yendo hacia la fuente real, a la raíz fundamental de la violencia, y estamos comprendiendo qué es lo que generó esa disputa, esa competencia, esa pelea y esa rivalidad, y la estamos eliminando de raíz. Es como importante ir remarcando esas condiciones, ¿no? Esas condiciones culturales, sociohistóricas que se nos han ido dando, que se están transformando, pero que históricamente no han propuesto pues acciones de competencia, de violencia. Nuestro contexto actual no es diferente, ¿no? O sea, el contexto del capitalismo salvaje y neoliberal es pues justamente esa, la plataforma que nos ha presentado es la competencia y pasar por el otro a sí, por cualquier costo, ¿no? Porque hay pocos privilegios, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha aportado de manera muy puntual el feminismo es que no hay que luchar por los privilegios, como dices tú, sino para cambiar esa estructura que privilegia a algunos y a otros no. Entonces, bien como lo mencionas, ¿no? Si yo voy a ir al trabajo y tengo la posibilidad, el privilegio, tendría yo que luchar para que ese privilegio se vuelva derecho y no solamente, pues sí, o sea, apropiarme de él y ya, ¿no? Entonces, bueno, sí, Claro, porque el contrario estaríamos, perdón que te interrumpa, estaríamos en la misma lógica patriarcal y no estaríamos cambiando nada, sino estaríamos replicando y estaríamos poniéndole todavía más candados a estas cadenas de violencia y lejos, o sea, de liberarme yo, encadeno otras. claro, claro, claro. El tema como tal en uno de sus segmentos es sororidad, ¿no? ¿Qué podemos entender, qué entiendes tú, como sororidad? Híjole, para hacer súper rápido, yo en algún momento mi mamá me decía, es que qué sororidad, es que lo he visto mucho en Facebook, lo he visto en imágenes, pero no entiendo qué es. Le dije, es solidaridad entre mujeres. Es decir, podemos irnos a la etimología del término, la cuestión de las hermanas, monjas, etcétera, como una contraparte a la fraternidad entre frailes, etcétera, y decir, bueno, es esta unión, esta comunidad que se genera entre mujeres únicamente, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas del partido ya va mucho más allá de ese concepto. La sororidad ya no puede ser entendida únicamente como una palabra que etimológicamente tiene un cierto significado, sino como lo que es el lenguaje, algo que ha ido modificándose y que ha ido cobrando sentido sobre el contexto en el que vivimos. La sororidad de ahora es solidaridad entre mujeres, sí, pero es también el resultado de la búsqueda de la comprensión mutua entre mujeres. Yo lo llamaría así, es decir, es el resultado de la empatía total entre mujeres, saber que lo que yo he vivido y lo que yo he sentido lo podría estar viviendo otra mujer y que tal vez lo que la otra mujer ha vivido y ha sentido es mayor o diferente a lo que yo he sentido, pero no por eso es menos ni más, sino que está
para comprenderse, para unirse, para compaginarse y para aumentar las posibilidades entre nosotros. Ok. De pronto, sí, suele como difundirse estos conceptos de manera como muy romántica, ¿no? Ah, la sororidad, todas somos hermanitas, ¿no? Todas somos igual, digo, funciona así en redes sociales y funciona que es muy fácil asumir ese tipo de discursos, pero ya como lo estás diciendo, parece entonces que la sororidad sería más bien como una especie de postura política de relación justo, ¿no? Con la otra y bueno, ya posicionarse desde esa visión, desde una acción política, ¿no? De sororidad entendida no como, pues somos, pues nos queremos mucho, ¿no? Pero va más allá de eso. Construimos, dialogamos, nos relacionamos ya de un modo totalmente distinto. Entonces, pensar la sororidad así ya causa una visión distinta, ¿no? Un pensamiento diferente. Claro, porque en un principio, e incluso lo he visto en algunas clases, en algunos seminarios, hablan de, la sororidad es esto, punto, ¿no? Y me recuerdan las clases de la primaria en las que te hacían enlistar los valores, ¿no? Honestidad, sinceridad, verdad, amistad, y los repetías y te los memorizabas, pero nunca, o sea, nunca ibas más allá de hacer la lista, ¿no? Y de aprendértelos. Y lo mismo, bueno, pues ahora vamos a agregar a esta nueva, lista de valores, a esta nueva, este, pues sí, axiología, la sororidad. Ajá. Y bueno, pero es que como bien dices, como bien señalas, eso va más allá de eso, es una postura política porque implica la modificación completa de mi socialización pasada. Ok. Como, Yo tengo una duda que me surgió ahora leyendo y un poco investigando. Decías tú hace un ratito y justo porque lo mencionaste, recordé lo que pensaba, que de pronto hay mujeres que asumen de manera consciente o plena, ¿no? Los fundamentos del patriarcado, ¿no? Y del machismo y del capitalismo. Y entonces, mi pregunta era, ¿cómo se actúa sororamente ante esas realidades, ¿no? Ante esas mujeres que encarnan también esos elementos y que, pues, al ostentar ciertos grados de poder, pues no practican justo esta visión política, sino al contrario, van replicando ese tipo de vicios del sistema que nos absorbe, pero yo pensaba entonces si la práctica política de sororidad también aplica para con estas mujeres y cómo aplicaría. sobre todo, porque ser sorora es no solamente apoyarte como mujer, apoyar a otras mujeres y querernos y apapacharnos y cuidarnos y echarnos porras y levantarnos y ayudarnos y darnos la mano y hacernos paro. Va más allá, es también decirle, oye, no lo estás haciendo bien, porque si yo me quedo callada y dejo que lo sigas haciendo, sé que te estás lastimando a ti como mujer, pero también vas a lastimar a más mujeres, ¿no? Y yo le decía a una amiga, o sea, antes que cualquier privilegio, antes que cualquier trabajo, antes que cualquier beneficio, está mi solidaridad y pues mi lealtad con otra mujer. Y si yo sé que eso va a afectar a otras 5, y tengo que parar, ¿no? Entonces, desde la verdad y desde el amor, es un poco reeducarnos y corregirnos desde el amor, ¿no? Obviamente no voy a llegar a pelearme y gritarle y manotear y decir mil cosas feas, ¿no? Oye, tú eres tal, no, desde el diálogo, desde la crítica, desde la reflexión, desde la calma que nunca nos han permitido a nosotras, entre mujeres, en los espacios entre mujeres, decirle, oye, creo que estás mal por esto. Oye, no es adecuado porque estás haciéndole daño a más mujeres como tú y como yo. Y porque a la larga, a ti como mujer, eso te va a hacer daño, ¿no? Y hacer ver esos errores, hacer ver que, como te decía, es la modificación total de nuestra socialización pasada como mujeres. Si yo estoy pasando por este proceso, entiendo que tú también pasas por un proceso que es difícil, que es complicado, que es largo, más corto, más tormentoso, menos, más alegre, más melancólico. Cada quien vive su proceso de distintas maneras. No te niegues ese proceso, para eso estamos, para acompañarte en el proceso de deshacerte de esa socialización y construir una nueva a partir de dinámicas menos o no violentas.
Entonces la sororidad no excluye la crítica, ¿no? Pensando la crítica no como señalamiento, sino como esa reflexión, autorreflexión, ese autocuestionamiento. O sea, la sororidad no es solamente tomarse de la mano, sino también construir un camino mucho más justo, mucho más libre, mucho más digno y respetuoso también, ¿no? Exactamente. Ok. Sobre todo eso, crítico y respetuoso, ¿no? Yo respeto tu proceso, tú respetas el mío y respetamos al mismo tiempo el de las demás, porque sabemos que hay muchos procesos, como tantas mujeres y formas de ser mujer en el mundo. Ahora pienso entonces ahora que sororidad es pensada ya así, ¿no? Como práctica política, es un elemento fundamental en las luchas feministas, ¿no? Pero al mismo tiempo se pueden mirar las diferentes posiciones, las diferentes luchas, las diferentes reflexiones de los feminismos y me preguntaba entonces cómo conciliar esas distintas perspectivas y esos distintos feminismos mediante la sororidad, si es que sería a través de ello, para Ujú. que las luchas, aunque diversas, tengan una unidad y vayan avanzando, ¿no? Poco a poco. Si es que se ha hecho, no lo sé, o sea, históricamente quizá también ha funcionado así, las diferentes luchas, aunque diversas y a lo mejor confrontadas, también se han podido unir, pero ¿cómo conciliar eso mediante el acto de sororidad? Pues creo que justo, como te decía, la sororidad es el resultado de la búsqueda, ¿no? De esa búsqueda de compaginar todas, oye, tú estás desde el feminismo interseccional, tú desde el feminismo liberal, yo desde el feminismo radical, tú desde el feminismo negro, tú desde el feminismo indígena, pero hay una cosa que todas tenemos en común y es la opresión por ser mujeres. Podemos tener mil cosas que nos dicen, oye, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en este otro argumento, fundamento, etcétera, pero hay una cosa que siempre nos va a ser común a todas y es el ser mujeres, el haber nacido de, con una corporalidad que nos marcó nuestra existencia y nuestra experiencia vital para siempre. Y compartimos esa forma, entonces de pronto nos damos cuenta a través de la sororidad, que compartimos lo que sentimos la primera vez que usamos falda en la calle, la primera vez que alguien nos dijo algo que nos incomodó, la primera vez que alguien nos vio mal, la primera vez que alguien nos hizo menos, la primera vez que alguien nos cayó, nos dijo, tú te callas, ¿no? La primera vez que alguien nos cuestionó o creyó que no era digno de escuchar lo que se decía solo por ser mujeres. Nos damos cuenta a través de la sororidad que compartimos eso, ¿no? Sí, somos diferentes en planteamientos, en fundamentos, en objetivos quizá, pero hay una raíz fundamental que nos une a todas. Y la podemos ver gracias a la sororidad, ese estar quietas, espérame, es que hay algo que en nuestra experiencia vital que nos hace entender, ¿no? Si yo veo a una de mis compañeras llorando, yo en la calle voy a llorar con ella porque yo, aunque no sepa qué le está pasando, por ejemplo, yo voy a reestructurar. ¿Cuántas en marchas hemos ido caminando por nuestras compañeras, por nuestras hermanas desaparecidas, asesinadas, violadas? Y eso que de repente sientes o sentimos todas al unísono, yo no lo explico de una forma distinta si no es como sororidad. Esa experiencia vital, más allá de cualquier diferencia, es lo que nos une y es el motor para superar y encontrar el punto común. El punto común, al final del día todas luchamos por lo mismo, el derecho a vivir. Sí, pensaba entonces es que escuchándote hablar, pensaba que eh, pareciera que las teorías están muy bien ahí, ¿no? Cada una accionando desde su posición, desde su perspectiva, pero las vivencias, pues es que eso que compartes justamente son vivencias, ¿no? Que están ahí, que se viven cotidianamente, que también se comparten, ¿no? A pesar de las teorías, de los posicionamientos, las vivencias que se comparten, las dificultades del intentar vivir o sobrevivir en un país, por ejemplo, como el nuestro, que es sumamente violento y un lugar muy incómodo y muy inseguro para ser mujer, bueno, esas vivencias son las que van haciendo o fortaleciendo el movimiento o los movimientos o las reflexiones o los acompañamientos que entre mujeres se van dando, ¿no? O sea, pero creo que también sería una limitante para muchas mujeres romper
con esa barrera que me permite compartir las experiencias. O sea, pienso, por ejemplo, porque creo que la gran mayoría de las mujeres que estoy entrevistando son mujeres, pues académicas, ¿no? Universitarias, pero afuera hay un montón de mujeres que no tienen el acceso a esas teorías, pero sus vivencias están ahí. Y también requieren expresarlas, decirlas, y a la hora de compartirlas, me parece que entonces ese sería como el punto de vínculo, ¿no? A pesar de que no se asuman como feministas, hay vivencias que solamente ellas y entre mujeres pueden entender, y a la hora de compartirlas, hay esa, Sí, sí, convergencia. por eso decía que llega un punto en el que la sororidad lo entiendo como postura política, como esa solidaridad entre mujeres, pero como ese punto máximo de comunidad, ¿no? En el que ya ni siquiera necesitas hablar, explicar y dar una clase y cátedra y dar argumentos y conceptos. Con la mirada, ¿entiendes? Porque lo viviste, porque te viste ahí, ¿no? Entonces, sí, justo a partir de esta sororidad, ese punto máximo de comunidad y comunión entre las mujeres, creo que es el punto de partida y de llegada para poder superar esas diferencias y llegar pues sí, a lo que hemos estado luchando durante siglos, ¿no? Y continuar con esa lucha y generar los objetivos. Sí, muy bien. Ahora, digo, pasaríamos como al segundo concepto de la charla, porque ya más o menos justo lo que estábamos hablando es esta cuestión de acompañamiento mutuo, ¿no? De cuidado mutuo, sí, de compañía, pues. Pero hay otro elemento también que es como polémico, sobre todo por los sectores masculinos que se sienten excluidos, y yo no entiendo tampoco la necesidad justo de pertenecer, pero bueno, ahí está, que es esta cuestión de los espacios separatistas o de las acciones separatistas y de los espacios no mixtos. En principio quisiera como que nos dieras un poquito la diferencia de estas dos posturas, ¿no? Pero también después, ¿por qué son necesarios los espacios, digamos, exclusivos para mujeres? Ok, cuando hablamos de separatismo y de espacios no mixtos, hablamos de cosas distintas, aunque en la práctica y en el día a día, hoy, 2020, no se ha todavía logrado hacer esta separación entre uno y otro, o no se ha logrado esta claridad entre uno y otro, al menos no en el feminismo mexicano, ¿no? Aún vemos en las marchas contingente separatista, ¿no? En lugar de contingente no mixto, ¿no? O contingente exclusivo de mujeres. Cuando hablamos de espacios no mixtos, estamos hablando de esos espacios específicos en los que únicamente se permiten mujeres, pero estamos hablando de un espacio delimitado en tiempo, en espacio e incluso en temas, ¿no? Ya sea un aula, un salón, una clase, una conferencia, un colectivo, ¿no? Y sabemos que los jueves de 4 a 6 es espacio exclusivo de mujeres, no entran hombres. No se tocan temas relacionados con hombres, sino temas relacionados con mujeres. Pero luego de 6 a 8 podemos unirnos al curso de masculinidades, por ejemplo, ¿no? Para quienes trabajan estos temas y consideran necesarios. No hay ningún problema. Sin embargo, el separatismo es una postura política mucho más amplia respecto de la separación entre hombres y mujeres. Me imagino que el texto que revisamos es el mismo, porque también tenía esta inquietud, ¿no? Viene el feminismo de la diferencia y dice, no, espérame, es que sí somos diferentes hombres y mujeres, o sea, somos socializados de maneras bien diferentes, nuestro ser se compone a lo largo de la historia de una manera bien diferente, la de hombres y la de mujeres, ¿no? O sea, a unos los socializan desde el privilegio, a otros los socializan desde la violencia, y ello nos genera actitudes, temperamentos, caracteres, enfermedades, bienestares, etcétera, distintas los unos de los otros. Y viene también el separatismo de esta corriente del materialismo francés, que te dice, bueno, mi corporalidad como mujer, como te explicaba hace un rato, que es la parte hacia la que yo más me decanto, me ha condicionado el actuar en todo momento. Que si no me puedo sentir así, que si no puedo caminar por tal lugar, que si no puedo hacer esto, que si no puedo hacer lo otro. Y entonces
me desarrollo de una manera específica y ahora yo voy y lo cambio, pero eso no quita que haya sufrido violencia y que las otras mujeres con esa corporalidad o con una corporalidad de mujer sufran lo mismo, sufran violencia. Pues sí somos diferentes, nos socializamos diferentes, vivimos diferentes, sentimos diferentes, expresamos diferentes. Y porque es diferente, el feminismo radical y el separatismo producto de este feminismo radical dice, necesitamos priorizarnos como mujeres. El separatismo ya es una postura política mucho más tajante que te dice, no solo voy a asistir a espacios no mixtos, sino que también no voy a relacionarme sentimentalmente con hombres, no voy a relacionarme sentimentalmente con hombres, no voy a relacionarme políticamente, intelectualmente, emocionalmente con hombres. Yo priorizo a las mujeres en todos los aspectos de mi vida, todos. No voy a ir al súper en donde hay hombres, sino voy a generar una comunidad en donde las mujeres podamos ir a comprar nuestras cosas sin tener que toparnos con hombres, porque al final del día, y esto sí me parece como algo importante, tanto espacio no mixto como separatismo tienen un objetivo común y es el generar espacios seguros. Vivimos en una realidad en la que los feminicidios están a la orden del día y los principales feminicidios son personas cercanas, novios, exparejas, maridos, padres, hermanos, primos, tíos, vecinos, amigos, mejor, los hombres en los que confiamos o en los que nuestras hermanas confiaron fueron los hombres que los violentaron o son los hombres que nos violentan, de alguna u otra manera. La respuesta a eliminar esa violencia de nuestras vidas es un espacio seguro. Si me doy cuenta que todos los hombres que he conocido en mi vida, o la mayoría de ellos, me han violentado de una u otra manera, de una u otra forma, con una u otra palabra, con una u otra expresión, en uno u otro grado, me han violentado, pues mi respuesta es entonces alejarme de ellos y construir una dinámica diferente, alejada de esa violencia. Entonces, separatismo y espacios no mixtos, espacios exclusivos, para mujeres son diferentes, pero tienen un objetivo común, generar espacios seguros. Sí, podemos ir a una marcha en donde vayan hombres y mujeres, pero yo voy a ir en el contingente no mixto, porque tal vez me siento mucho más segura. Yo sé que mientras vaya marchando, nadie me va a ver feo, nadie me va a criticar, nadie me va a tocar, nadie me va a tomar fotografías, ¿no? Porque sabemos que en las marchas, por ejemplo, son espacios en los que las mujeres expresamos nuestra corporalidad y nuestro sentir como en ningún otro espacio ha sucedido o nos ha sido posible. Entonces, ¿cómo me voy a sentir segura? Si en mi espacio seguro ha sido, ahora influyen también hombres, porque si no se sienten incómodos, ¿qué hago? Genero un espacio absolutamente seguro. Si yo sé que en la escuela voy a estar dando mi opinión, voy a estar expresando un tema, voy a estar hablando de un autor o autora que me apasiona y de pronto alguien relega mis comentarios o mis apreciaciones al respecto porque soy mujer y no le parece que pueda entenderlo o que no lo entiendo bien, pues entonces recurro a un espacio en donde sea respetada mi opinión. No porque quiera que no me cuestione nunca y que todo lo que yo diga sea, ay, sí, excelente, todas las mujeres son geniales y nunca se equivocan. No, porque como decíamos, la sociedad nos va a decir, oye, cerrada, hermano, ¿no? Sino que es un espacio seguro porque no se van a burlar basados en el esquema patriarcal, no van a cuestionar, no lo van a hacer menos, ¿no? O sea, el ser mujer deja de ser una desventaja en ese espacio, sino al contrario, se vuelve lo más normal, ¿no? Como debería ser. Sí, la pregunta siguiente me parece que ya no tendría, o al menos se elaboraría si no hubiera escuchado esa respuesta, ¿no? Porque iba a preguntar, porque es también algo que he escuchado, ¿no? Si estos espacios no mixtos no generan más bien una tensión, una división, no contribuyen más a dividir que a mejorar esas relaciones. Pero claro, o sea, cuando mencionas que de pronto hay cosas que nosotros como hombres no alcanzamos a entender porque no las vivimos, porque no las sufrimos, porque no las sentimos, ¿no? El miedo, por ejemplo, es algo que pues no alcanzamos a comprender. Pues entonces, claro, se nos va a hacer como complicado pensar en un espacio seguro. Pero cuando lo mencionas de esa manera, pues entonces es un poco más claro, bueno, al menos para mí,
que a veces hay esa necesidad de crear esos espacios porque son espacios, pues digamos, más libres, ¿no? Más seguros, donde la expresión y el cuidado, pues no se da fuera de ellos, ¿no? O sea, claro, vivimos en una realidad que no nos cuida y entonces tendremos que crear esos espacios. No sé si más o menos va por ahí, ¿no? O sea, hay una realidad que nos violenta, nuestra respuesta es crear estos espacios. Ujú. Muy bien. Em, Exactamente. Y sí, genera, oh, perdón, genera mucho descontento, mucha sí, crítica, incluso entre mujeres, como de, ay, no, pero es que yo quiero que mi hermano y mi papá vayan a la marcha y que estén conmigo porque ellos son diferentes. Contigo son diferentes porque hay un lazo que los une, pero tú no sabes cómo han mirado a las niñas afuera, ¿no? ujú, Esa es la realidad, ¿no? Porque como te digo, la realidad es que las personas más cercanas son los que terminan violentando a las mujeres. Entonces sí genera una inquietud entre mujeres, entre hombres, pero también la inquietud va más allá que el desconocimiento o la falta de comprensión ante nuestro sentir, también al acostumbrado privilegio de la masculinidad. Si yo, o sea, si yo, hombre, he cabido históricamente en todos lados, si la historia está hecha por mí, para mí, desde mí, ujú. porque no puede estar aquí, ¿no? O sea, yo creí que era libre de estar en todos lados, ¿no? Creo que también inconscientemente el cuestionamiento al espacio separatista, al espacio no mixto, va desde allí, desde la incomodidad de, ¿por qué si yo he sido dueño del mundo ahora no puedo tener ese espacio, ¿no? Yo soy libre de todo, sin darse cuenta todos los espacios que nos han sido negados históricamente. Sí, bueno, es que justo lo que dices va a la pregunta siguiente, ¿no? O sea, en estas relaciones, en estas reflexiones, pues hay un interés, no sé si genuino, ¿no? Pero por lo menos sí hay un interés de muchos varones de pensar o de repensarse también ahí. Pero, eh, ¿qué correspondería a estos hombres y cómo se podrían vincular, si es que es posible vincularse a estas reflexiones, ¿no? O sea, ¿qué corresponde actuar? ¿Cómo miras tú que un varón tiene que actuar respecto no solo a estos espacios, sino a todas las reflexiones y todas las luchas, donde de repente, bueno, se siente pues interesado, pero tampoco sabe dónde colocarse, ¿no? Claro, pues justo eso, cuestionar su privilegio, su propio privilegio. Oye, si yo he estado en todos lados, no pasa nada si les doy un espacio, ¿no? Y si les voy a dar un espacio y yo ya tengo el resto de los espacios, tengo un montón de bares exclusivos para hombres, bueno, pues ¿por qué no voy y me siento ahí? Y cambio mi dinámica, y cambio mis actitudes, y ayudo a mis compañeros a cambiarlas. Cuestiono directamente por qué hago lo que hago, por qué me siento así, simplemente, ¿no? ¿Por qué llego y me siento con las piernas abiertas en cualquier lugar? ¿Por qué llego y llego mandando a todos lados solo porque sí, ¿no? Porque llego diciendo barbaridad y media, albur y medio en todos los lugares sin preguntarme si eso va a incomodar a él, ¿no? Es eso. Creo que su espacio no es que no tengan un espacio, sino que tienen muchos espacios y que en todos esos espacios cuestionen absolutamente todo. Así como nosotras hemos llegado al punto de cuestionar de, oye, es que tal vez hice algo mal y es mi culpa y por eso me pasó lo que me... ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Bueno, pues que cuestionen, oye, ¿por qué me sentí así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué te traté así? ¿Por qué la traté así? ¿Por qué lo traté así? ¿Por qué dejé que me tratara así? ¿No? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Por qué estoy comiendo esto? ¿Por qué estoy pagando esto? No, o sea, que cuestionen absolutamente todo. Creo que si ya tienen todos los espacios, lo mínimo que pueden hacer es cuestionar su actuar en cada uno de esos espacios. Y al cuestionar su actuar no es solamente quedarse en la luna pensando como de, ah, es que sí creo que lo he hecho mal toda mi vida. Bueno, modifícalo y pregunta, ¿no? Yo sé, a mis amigos y que son pocos, pero tengo la seguridad de decir, llamarles amigos porque he visto que realmente han cambiado sus acciones y que me han dicho, es que, ¿qué hago? Le digo, eso, pregunta, oye, ¿está bien? ¿No te incomoda? Oye, no estoy cometiendo un error. Y no porque nosotros tengamos la verdad absoluta, la razón en todo momento, sino porque podemos llegar al diálogo de decir, ah,
no me pareció lo que dijiste por esto, por esto y por esto, pero podrías hacer esto. Obviamente sin caer en ninguna suerte de imposición, ni de negación de su persona, ni nada, ¿no? Sino llegar a puntos comunes, ¿no? Es lo que te decía hace un rato. Podemos estar cada quien en su espacio, sin violentar los espacios de hombres y espacios de mujeres, cuestionándonos, reflexionando, cambiando, modificando, y luego encontrar un punto común, al salir de nuestro espacio separatista o nuestro espacio no mixto, encontrarnos y hacer diálogo y modificar eso, porque al final del día vivimos en el mismo mundo, como te decía, materialmente estamos tocando la misma tierra y lo vamos a seguir haciendo, no vamos a expulsar a los hombres de planeta, ni los hombres, aunque pareciera que eso se busca, van a terminar con nosotras, aunque a veces pareciera que ese es el objetivo con tantos feminicidios. Vamos a seguir conviviendo y lo mejor sería encontrar un punto común, una convivencia más armónica, menos violenta, ¿no? Y eso, preguntar, cuestionarse y preguntar, oye, no te molesto, oye, no invado mucho tu espacio, oye, es correcto lo que dije, oye, podríamos hacer esto diferente. Creo que ese es un poco el punto. No es, desde mi punto de vista, podríamos irnos a, como las mujeres en Oriente, ¿no? Las feministas orientales traen una onda bien heavy con el separatismo y bloquearlos en nuestra vida por completo, pero al final del día, bueno, Bueno, esas aún también serían como decisiones, ¿no? O sea, finalmente creo que también exactamente, y tendrían que particularmente, respetarse. Ajá, exacto. si yo particularmente lo decido, pues se respeta por completo, pero bueno, pasa que quizá algún día vaya, tenga que ir al banco sí o sí y haya un hombre cajero y me tenga que atender sí o sí. Bueno, pues si ese hombre cajero toma su espacio y lo cuestiona y modifica su actuar, qué mejor, ¿no? O sea, podemos llegar a un punto de acuerdo en el que yo voy a tratarlo con respeto y él va a tratarlo con respeto. Sí, sí, justo porque también leía yo esa crítica de los feminismos, por ejemplo, africanos o los feminismos comunitarios que dicen, bueno, es que nuestra comunidad justamente, la lucha no puede darse sin la presencia de nuestros compañeros, ¿no? Es una presencia que tenemos que hacer completamente en comunidad, juntos, ¿no? Porque así es nuestro contexto, porque no podemos hacerla totalmente aisladas de esa visión. Y entonces dice, bueno, a lo mejor el espacio no mixto es respetable porque hay ciertas necesidades, pero el diálogo con nuestros compañeros tiene que ser también, y ellos tienen que aprender también, ¿no? Que hay formas, lo mencionabas como dos veces, ¿no? Esa nueva manera de socializarse, ¿no? De relacionarse. Y al final, como lo dices, pienso entonces que eso es lo que nos correspondería, ¿no? Como hombres aprender otra manera de relacionarnos, de socializarnos, de pensarnos, de habitarnos y de comunicarnos, ¿no? Pues sí, de relacionarnos, no solamente con nosotros mismos, sino con, con, con todo lo que está allá afuera. Entonces, Sí, y en todos los espacios, o sea, en todos los ámbitos de nuestras vidas, como hombres y como mujeres, ¿no? O sea, cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono con los animales, cómo me relaciono con la comida, cómo me relaciono con todo, con mi cuerpo, con el conocimiento, con todo, ¿no? Porque leemos desde un lugar de enunciación, comemos desde un lugar, ¿no? O sea, lo que comemos nos dice quiénes somos, lo que leemos y cómo lo leemos y cómo lo explicamos después nos dicen muchas cosas de dónde venimos, ¿no? Cuántas lecturas patriarcales no nos zumbamos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela. Y entonces, si yo modifico mi lugar de lectura y digo, oye, o sea, acepto que no soy yo Dios, ¿no? O sea, y sé que puedo errar y tal vez me he estado equivocando por este tiempo, podría ser, ¿sí? Podría considerar la posibilidad de leer de otra manera, ¿no? Pues así, leamos todas nuestras actitudes, todos nuestros movimientos incluso, ¿no? Yo platicaba con un amigo, ¿por qué escribes con la derecha y no con la izquierda? ¿Por qué primero das, por qué cuando llegas caminando, o sea, llegas con los brazos extendidos? Yo tengo que llegar con los brazos así, ¿no? O sea, leamos todo lo que hacemos, pero con otros ojos, con otra forma de leer. ¿tú pensarías, Mitch, que es posible? O sea, a lo mejor se puede pensar como un espacio, no un espacio, sino una idea utópica que es posible construir otra forma de relacionarse entre mujeres mismas, como lo hemos hablado, entre hombres, ¿no? Porque también los espacios de hombres son espacios muy violentos, aunque asumimos esa violencia de repente, pero están ahí, ¿no? También, o sea, nuestras relaciones son así, ¿no? Constituidas como formas de violencia que se aceptan, naturalizadas.
Y obviamente, pues los espacios y las relaciones entre hombres y mujeres, pues también son complejas, ¿no? Y luego todavía más en estas cuestiones de género. Pero tú piensas que es posible, tú realmente guardas esa esperanza o de repente también dices, híjole, no abandono la Yo lucha, sí. pero no sé si vamos a llegar. Pues fíjate, a hoy creo que de algún modo he recuperado la esperanza. Yo sí llegué a decir, ¿sabes qué? Yo sé que yo no voy a ver nada de esto. O sea, yo sé que yo no lo voy a ver, ¿no? Tal vez o sea, nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan empezar a ver un poquito el cambio, ¿no? Pero la verdad es que yo he visto, ¿no? O sea, yo he podido construir nuevas formas de relacionarme con mis amigas, con mis amigos, ¿no? Desde el cuestionamiento mutuo y propio, ¿no? Y creo que es posible. Y por ejemplo, te digo que el lunes alguien hacía ese comentario de, ay, las mujeres podrán golpearse, pero nunca se van a destrozar una cosa. Y yo, ¿no? O sea, obviamente hablé y alguien me dijo, es que Mitch, entiende, ya tiene tantos años, ¿no? Es bien difícil cambiar a una persona de su edad de manera de pensar. Y yo dije, ¿por qué? O sea, que yo sepa, todos tenemos estructuras de pensamiento iguales, ¿no? O sea, que yo sepa. Nos, y hasta donde sé, la persona con la que estamos hablando es una persona con capacidad total, ¿no? De razonamiento. No, no es tonto, sino que se hace. Y se hace porque está bien cómodo en sus privilegios. No es que no pueda, es que no quiere. En el momento en que queramos todos cambiar nuestros privilegios, en ese momento va a ser posible. De verdad sí es posible, ¿no? Yo he visto personas que quizá las agarras en curva y dicen, ah, pues sí, es cierto, pues sí tienes razón, o se quedan callados, o se les hace nudo la garganta, o se les rasan los ojos, porque se dan cuenta del error, porque se dan cuenta de la dificultad, de la complejidad del asunto, y modifican, y luego ya regresan a sus estándares, ¿no? Pero se puede, o sea, de que se puede, ¿no? Y te digo, yo lo he visto, o sea, hablo de mi experiencia propia, de ser una persona así como, ay, no me hable nadie, no quiero saber de ti, o sea, entonces me llevo mejor con hombres que con mujeres a entender la diferencia, entender esta solidaridad, el tejer nuevos lazos, el tener relaciones bien sanas con mis amigos sin nada de permitir violencias, yo creo que esa es una muestra de que se puede. Y se podrían, escuchándote ahorita, pensaba que se podrían, y recordando un poco lo que decías de los espacios seguros, pues empezando así, ¿no? A lo mejor empezando a formar, digamos, pequeñas bases Ujú. seguras, diferentes, ¿no? A lo mejor no se transformará el mundo, pero esos pequeños espacios podrían hacer alguna diferencia. Bueno, ya como última pregunta, un poco más personal, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te vinculaste tú con las reflexiones feministas y qué significó para ti ese encuentro, ¿no? ¿Qué ha significado en tu experiencia de vida, en tu vida cotidiana, en qué cosas cambiaron, qué se modificaron, si es que algo así pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu encuentro con los feminismos y qué ha significado para tu vida, qué ha transformado en tu vida? Pues creo que sin saberlo me encontré con el feminismo desde muy chiquita, ¿no? Desde siempre yo decía como, no, eso no me gusta, así no estoy cómoda, eso no es normal, eso no está bien. Como que eso me suena raro, ¿no? O sea, actitudes que, por ejemplo, en mi casa somos cuatro mujeres y mi papá, ¿no? Y cuando nos decían como, ay, puras niñas, producto para caballero, y yo, ¿qué? O sea, desde ese momento yo decía, ¿por qué? ¿De qué está hablando? No, o sea, eso no me incomoda, no sé por qué, pero me incomoda, ¿no? Y, o sea, cuestionarme desde muy chiquita, yo no sabía por qué, ni cómo, ni qué era ese cuestionamiento, pero me lo cuestionaba. Y poco a poco fui como adentrándome en las lecturas y llegué a decir, ni machismo ni feminismo, igualitarismo, ¿no? Pero luego leí un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y me permití ver las cosas que yo creía que eran malas porque había sido socializada de esa manera y decir, a ver, ¿cómo es eso del feminismo? ¿Qué es eso del aborto? ¿Qué es eso de la violencia sexual? ¿Qué es eso de la libertad? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, leer y preguntar. Y poco a poco fui construyendo. Hay cosas que he modificado mucho y cosas que creo que han sido siempre una convicción propia y que se ha ido fortaleciendo y reforzando.
pero creo que el mayor cambio fue hacia mí, ¿no? O sea, con el feminismo. Mm, sí, mi manera de relacionarme con otras mujeres, no tanto que compitiera con ellas, sino que yo solita era como, yo chiquita, yo esto, yo el otro, yo no puedo llegar a ser como ellas, ¿no? Y darme cuenta que no, o sea, no puedo seguir tratándome de la manera en que me trato porque me enseñaron la sociedad y la cultura a tratarme así, ¿no? Y no puedo seguir maltratando mi cuerpo de la manera en que lo maltrato porque, o negándolo o rechazándolo de la manera en que lo niego y lo rechazo porque culturalmente lo vi así en los medios, ¿no? De comunicación, por ejemplo. Sino creo que el cambio más grande y más radical ha sido hacia mí como mujer, como persona, como estudiante, como universitaria, como feminista. Eso me fuera de ese mensaje y esa enseñanza que está allá afuera y que ellas tienen para dar. Creo que fue eso, ¿no? Sobre todo el decirme, oye, pues si eres parte de este mundo y eres parte de ellas, ¿a qué te niegas? ¿No? Un poco. Eh, y pues sí, darme cuenta de que no todo es como lo pintan, ¿no? Yo creí, sí, de cierta forma, muy segura de ciertos protocolos, ¿no? De ciertas ideologías y de ciertos fundamentos en cuanto a cómo comportarte, cómo hablar, cómo comer, cómo vestir, como todo. Y de pronto cuestionarlos y darte cuenta que no es mal, al contrario, te genera un mayor bienestar. Dices, creo que, como te decía, creo que estás haciéndolo mal, ¿no? Permitirte ser humana, ¿no? Permitirte el error y permitirte y cuestionarte, saber que no eres perfecta como te dicen que tienes que ser, ¿no? Bien calladita, bien botadita, bien vestidita, bien modosita, ¿no? Decir, pues no, o sea, soy ser humano, tengo un montón de defectos, necesidades y cosas, ¿no? Creo que eso es una de las mayores enseñanzas del feminismo y sobre todo también darme cuenta que pues no soy un hongo en el universo, ¿no? Que todas mis acciones están relacionadas con otras y con las de otras personas, ¿no? Y con las de otras mujeres y que todas mis violencias que yo pude haber ejercido sobre mí son las mismas que pude ejercer con otras personas y otras mujeres, de que todo lo que hago va a repercutir a mayor o a mayor escala. Bien, bien interesante. Muchísimas gracias, Mitch, por acompañarnos. Gracias por compartir tu palabra, por compartir tus lecturas, tu experiencia, tu vivencia. Ha sido también un grato encuentro, una charla muy grata y de mucho, mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por siempre invitarme y hacerme caso y escuchar y contarme también cosas, yo siempre aprendo mucho de ti. Y también gracias porque creo que eres una persona que se cuestiona en cada espacio en el que estés. Muchas gracias también pues a ustedes que nos acompañaron, que nos están viendo, que nos hacen el favor de prestarnos sus oídos y su corazón. Y pues nos vemos en la próxima sesión de Disentires. Muchas gracias, por hoy es todo.